Hola linda alma, te doy la bienvenida a una revelación más del universo. Te pido que respires profundo ahora. Inhala con calma, exhala despacio y permita que tu intuición se conecte con el sonido de mi voz. El mensaje que se abre para nosotros hoy no es un mensaje cualquiera, y lo siento desde el primer momento en que la energía se establece. Carga una carga emocional densa, casi palpable, como si el aire se volviera más pesado. Cuando me conecto con tu energía ahora, lo que siento no es rabia, no es odio, no es ganas de vengarme. Siento el peso de lágrimas que fueron derramadas en la oscuridad. Siento el dolor de aquellas noches de insomnio, en esos momentos en los que solo el silencio de tu habitación era testigo de cuánto estaba sangrando por dentro. La espiritualidad me revela para ti hoy una verdad que duele, que incomoda, pero que lleva la clave absoluta de tu liberación. Si hay sentimiento ahí dentro. El amor no se acabó de la noche a la mañana, pero finalmente entendiste, en el lugar más profundo de tu alma, que ya no puedes achicarte para caber dentro de esa relación. Llegaste a un estado de agotamiento absoluto. No es solo un cansancio físico, es un agotamiento del alma. Tu mente y tu corazón simplemente ya no aguantaban más. El ciclo repetitivo de intentar, lastimarse, recogerse para juntar los pedazos, perdonar e intentarlo de nuevo. Y lo más importante que el universo quiere que escuches hoy: no te alejaste por falta de amor. El afecto todavía está ahí, vibrando en tu pecho, muchas veces trayéndote recuerdos que te aprietan la garganta. Solo que te cansaste. Te cansaste de intentar arreglar solo o sola aquello que necesitaba ser construido de a dos. Te cansaste de ser la única persona en proponer soluciones, en pedir conversaciones claras, en intentar ajustar las piezas de una historia que la otra persona dejaba desmoronar por pura negligencia. Una relación no puede ser un monólogo, y tú viviste un monólogo emocional durante mucho tiempo. Quien está aquí, escuchando este mensaje hoy, no trae rencor, trae cicatrices. Lo que llevas ahí dentro es un cansancio inmenso y antiguo. Un cansancio que no nació del fin del sentimiento, sino que nació de la falta de acciones. Nació de la falta de respuestas claras de quien debía cuidarte. Nació de las promesas vacías, de esas palabras hermosas que se decían, pero que nunca se transformaban en acciones. Y sobre todo, nació de la sensación sofocante de que solo tú cargabas el peso de esta historia sobre la espalda. Lo intentaste todo, y la espiritualidad es testigo de ello. Intentaste hablar con calma, tragándote el llanto para no parecer dramático o dramática. Intentaste explicar dibujando lo que te estaba hiriendo. Intentaste tener paciencia, aceptando la excusa de que esa persona estaba pasando por un momento difícil, esperando por ese supuesto tiempo que decía necesitar. Te anulaste para comprender el lado del otro, olvidándote de comprenderte a ti mismo o a ti misma. Hasta que llegó el día en que te miraste al espejo, viste tu reflejo cansado y te diste cuenta con un peso insoportable. Te diste cuenta de que si continuabas ahí, aceptando esas migajas de atención, terminarías perdiéndote de ti mismo o de ti misma, de forma irreversible. Olvidarías quién eras antes de que esa persona entrara en tu vida. Este distanciamiento que ocurrió entre ustedes no fue un impulso, no fue un arrebato de rabia pasajero, fue un acto extremo de supervivencia emocional. No te fuiste porque dejaste de sentir, te fuiste porque estabas agotado o agotada, porque estabas muriendo un poco cada día.
Cada vez que intentabas levantar esta relación, ponías tu energía vital ahí. Parecía que la otra parte soltaba el peso a propósito y todo se derrumbaba de nuevo. Y hoy, lo que tu alma más pide no es una gran declaración de amor, con fuegos artificiales. No es un texto gigante de disculpas. Lo que quieres, desde lo más profundo de tu ser, es simplemente paz. Solo quieres volver a dormir tranquilo o tranquila, sin la ansiedad apretándote el pecho. Quieres volver a sonreír, sin cargar esta piedra gigantesca de incertidumbres. Quieres sanar esta sensación dolorosa de haber sido rota o roto por dentro, exactamente por quien más confiaste, por quien más te ofendiste ante los demás. Si esta es tu historia, mentaliza este momento. Lo que pasó alteró toda tu vida, desorganizó tus planes, desordenó tu rutina e hizo que te cuestionaras tu propio valor. Pero la espiritualidad te entrega hoy 2 verdades viscerales para tu corazón. La primera es: no eres difícil de amar, solo te cansaste de aceptar migajas de quien no sabe desbordar. La segunda es: floreciste exactamente en los lugares donde casi mueres por dentro. Si estuvieras viviendo una relación tranquila o simplemente enfrentando una peleita tonta de pareja, este mensaje ni siquiera habría llegado a tu pantalla. El universo tiene formas muy precisas de entregar el mensaje correcto a la persona correcta. Lo que estamos tratando aquí es profundo, es visceral, es sobre tu viaje de evolución. Nadie abandona una historia importante de la noche a la mañana. Nadie se despierta y dice simplemente que ya no quiere más. Uno no renuncia fácilmente a lo que ama. Primero creemos que es solo una mala racha. Después, empezamos a justificar los errores del otro ante nuestros amigos y familiares, intentando buscar excusas para la falta de cuidado, para el silencio, para la inmadurez. Decimos que la persona está confundida, que tiene traumas del pasado, que está enfocada en el trabajo. Y cuando nos damos cuenta de esta trampa mental, ya estamos sobreviviendo con mucho menos de lo que merecemos, aceptando lo inaceptable. Durante mucho tiempo, de forma silenciosa y manipuladora, esa persona te hizo creer que eras una persona difícil de tratar. Te hizo pensar que estabas exigiendo demasiado, que eras demasiado exigente, que estabas asfixiando, cuando en realidad solo estabas pidiendo lo mínimo que cualquier relación saludable exige: reciprocidad, presencia, respeto y consideración. Pedir lo mínimo nunca debería ser motivo de culpa. Mientras las personas a tu alrededor pensaban que todo estaba bien contigo, al fin y al cabo seguías trabajando, estudiando, saliendo, sonriendo y cumpliendo brillantemente con tus obligaciones. Solo tú sabes el peso invisible que cargabas. Solo tú sabes cuántas veces te tragaste el llanto durante el día en medio de otras personas para desmoronarte solo de noche, en la ducha o en la almohada. Solo tú sabes cuántas veces tuviste que recoger tus propios pedazos esparcidos por el suelo y pegarte solo o sola con tus propias manos para poder enfrentar al mundo al día siguiente como si nada hubiera pasado. Tu retroceso, tu silencio, tu distanciamiento no fue un acto de debilidad y mucho menos de cobardía. Fue el momento exacto, sagrado, en que tu alma despertó y entendió una regla de oro del universo. Amar al otro jamás, bajo ninguna circunstancia, podría significar abandonarte a ti mismo o a ti misma. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó para que dieras ese giro de forma tan definitiva?
¿Cuál fue el detonante invisible en esta historia que te hizo decir basta? La espiritualidad me muestra claramente cuánto oraste. ¿Cuántas noches te arrodillaste, sea cual sea tu creencia, y le pediste dirección a Dios, al universo, a tus guías? Pediste una señal clara. Suplicaste por una luz al final del túnel, o por una transformación genuina en el corazón de esa persona. Luchaste con todas tus fuerzas espirituales y emocionales. Fuiste el pilar de esta relación durante mucho tiempo. Solo que llegó una hora, un momento decisivo, en que la niebla de la ilusión y de la dependencia se desvaneció. El velo cayó, y te diste cuenta de una dura, cruda y dolorosa verdad. Solo tu esperanza estaba manteniendo esta relación de pie. Solo tu gana de hacer que funcionara sostenía ese vínculo. Y la esperanza de un solo lado no sostiene una vida de a dos, no sostiene el futuro, no construye bases sólidas. La frase que resonó en lo profundo de tu alma, que tal vez ni dijiste en voz alta, pero que decretó el fin de esta entrega ingenua, fue esta: ya que mi presencia ya no tiene valor para ti, ya que mi amor no es suficiente para hacer que te quedes por completo, voy a retirar mi insignificancia de tu vida. Esta decisión, presta mucha atención, no fue una rabieta. No fue un jueguitos de ego para ver si el otro corría detrás. No fue un castigo planeado. Fue la única forma, el único mecanismo de defensa que encontraste para dejar de sangrar. No te rendiste a la primera dificultad, ni a la segunda, ni a la 10ª. Aguantaste hasta sobrepasar tu límite extremo, hasta donde tu cordura lo permitió. Pero cuando te diste cuenta de que tu dolor, tus lágrimas y tus angustias ya no conmovían a ese corazón endurecido, tomaste la decisión más madura de tu vida. Dejaste de rogar por un espacio que debió haber sido tuyo de manera natural. No te fuiste por haber dejado de amar, sino por haberte cansado de rogar por atención y prioridad en un lugar donde solo te trataban como una opción conveniente. Y ahora la espiritualidad nos pide que miremos al otro lado de este espejo. ¿Cómo está la mente y la vida de esa persona hoy, después de que retiraste tu luz de su vida? La rueda de la vida giró, y giró de forma abrumadora, implacable y justa. Mientras tú sufrías, llorabas e intentabas todo para salvar esta historia, derramando tu energía vital, esa persona vivía en la cómoda ilusión de que tenía todo el tiempo del mundo. En su cabeza, el ego y la soberbia hablaban más alto. Tenía la absoluta certeza de que tú estarías siempre ahí, disponible, sentado o sentada en el mismo lugar, dispuesto o dispuesta a perdonar cualquier desaparición, cualquier falta de respeto, cualquier inconsistencia y cualquier excusa barata. Pensaba que te tenía encerrada o encerrado en la palma de su mano, garantizado o garantizada para el resto de la vida. Solo que la vida tiene sus propias leyes, y la ley del retorno dio una vuelta completa. Hoy, en este preciso momento, 2 frases que vienen directamente del alma y del pensamiento subconsciente de esa persona queman en su mente todos los días cuando apoya la cabeza en la almohada. Tu silencio me está destruyendo por dentro, y el vacío inmenso que dejaste, nadie lo puede llenar. La vida invirtió los papeles de manera brutal y poética. ¿Recuerdas cuando eras tú quien sufría por la falta de mensajes? ¿Recuerdas aquellas tardes en las que eras tú quien esperaba por una actitud,
que miraba la pantalla del teléfono cada 5 minutos, que veía a la persona en línea y no recibía respuesta, llorando por la frialdad y el distanciamiento? Pues sí, el universo pasa la factura. Hoy es esa persona la que no duerme bien, consumida y tragada por el silencio helado, absoluto y definitivo, que dejaste en su vida. Esa persona incluso pudo haber intentado fingir que no pasó nada en los primeros días o semanas. Pudo haber buscado distracciones superficiales, salido con otras personas, intentado refugiarse en el trabajo, llenado su agenda de compromisos o publicado cosas en las redes sociales para alimentar su propio ego y demostrar que estaba bien. Pero cuando la puerta de la habitación se cierra y las luces se apagan, la verdad desnuda, cruda y ensordecedora aparece. El espacio que ocupabas en su vida, en su casa y en su corazón sigue intacto, pero ahora es un espacio totalmente vacío y helado. Porque no era cualquier persona la que estaba ahí, eras tú. Era tu energía única, tu cuidado sincero, tu luz, tu sonrisa acogedora, tu lealtad. Este ser humano solo empezó a ver la grandeza de tu verdadero valor cuando se vio forzado, por sus propias acciones, a aprender a vivir sin tu presencia. El orgullo de esa persona, que antes parecía una muralla inquebrantable, se derrumbó como un castillo de arena. La máscara cayó y la realidad le golpeó de una forma tan dolorosa que le quita el aire. En este preciso momento, dentro de la mente caótica de esa persona, no hay un minuto de paz. Está atrapada en un verdadero tormento mental, reviviendo el pasado de ustedes todos los días, en una especie de repetición castigadora y dolorosa. Su mente funciona como una película que no para de rodar, repitiendo las conversaciones, las actitudes frías que tuvo, tus últimas palabras de advertencia, intentando entender desesperadamente en qué momento exacto, en qué día, perdió el control absoluto de la situación. Finalmente, aunque demasiado tarde, vio la realidad. Tenía en sus manos una oportunidad rara, valiosa y única. Alguien de un valor inestimable, que estaba dispuesta o dispuesto a luchar por ella. Pero dejó que esa joya se le escurriera entre los dedos por pura inmadurez, cobardía, egoísmo y descuido continuo. Hoy, al mirar su propia vida, ve la cosecha amarga de la semilla que ella misma plantó. Y el sentimiento que domina las madrugadas y los pensamientos más profundos de esa persona ahora es uno solo: puro pavor. No es un temor común, no es una nostalgia leve. Es la desesperación visceral, real y palpable de quien mira su propia historia y se da cuenta de que cometió el mayor error, el mayor tropiezo de su vida, al dejar ir a la única persona que realmente la amó con pureza y sin segundas intenciones. El pensamiento fijo que le martilla en la cabeza día tras día y noche tras noche es: ¿será que me demoré demasiado? ¿Será que mi ego destruyó mi única oportunidad de ser verdaderamente feliz? Hay un llanto atragantado, atrapado en la garganta de esa energía. Hay un miedo profundo y paralizante del futuro. Hay un dolor sofocante al darse cuenta de que su vida se estancó. Perdió el brillo, perdió el color, mientras tú, esta vez, estás saliendo adelante y dando todas las señales de que no vas a mirar atrás.
Esa persona entró en una fase espiritual de rendición de cuentas, donde ya no puede huir de su propia conciencia. Su mente se convirtió en una montaña rusa emocional descontrolada. Un día se despierta llena de coraje, pensando en inventar una excusa para mandarte un mensaje. Al instante siguiente, la invade una ansiedad abrumadora y la certeza de que ya no quieres saber nada de ella, que ya te diste cuenta de que la vida es mejor sin ella. Está completamente perdida dentro de sus propias incertidumbres, cosechando la misma confusión que un día sembró en tu mente. Y lo más impresionante y hermoso de esta historia de superación es esto. No tuviste que mover ni un solo dedo para juzgar, reclamar o vengarte de esa persona. No tuviste que hacer un escándalo, no tuviste que difamar, no tuviste que pagar con la misma moneda. La vida misma, el universo y sus propias decisiones se encargaron perfectamente de hacer ese papel de justicia. Hubo un tiempo en que esa persona fue absurdamente mezquina, arrogante y negligente con tu corazón. Y hoy, gracias a tu evolución espiritual, cuando recuerdas esta historia y todo lo que pasaste, ni siquiera es rabia lo que sientes. La rabia ya se fue. Lo que quedó fue una sensación de distancia, una incomodidad interna que te hace querer mantenerte lejos de cualquier energía que te quite la paz. No le deseas el mal, para nada, pero ya no aceptas el peso de ese desorden emocional en tu vida. Simplemente soltaste la mano que no quería sostener la tuya y fuiste a cuidar de tu sanación. Esa persona no está viviendo solo un periodo pasajero de arrepentimiento que se le va a pasar la próxima semana. Está siendo obligada por la justicia divina a tragarse las consecuencias emocionales de todo lo que hizo y peor aún, de todo lo que dejó de hacer, cuando todavía te tenía a ti, entero o entera, y enamorado o enamorada a su lado. ¿Sabes qué fue lo que realmente le puso el mundo patas arriba a esa persona y la dejó completamente desorientada y sin piso? Tu profundo cambio interno. Tomaste esta relación, tu dedicación y tus límites, pusiste todo en la balanza de la vida y decidiste, finalmente, ser justa o justo con la persona más importante de esta historia, tú mismo o tú misma. Tu decisión de distanciarte, repito, no nació del odio, nació de un dolor tan profundo, de una decepción tan marcada, que se convirtió en tu límite definitivo. No te despertaste un día y dejaste de amar. Simplemente te despertaste un día y decidiste que ya no ibas a sangrar más. Y con ese despertar de conciencia, un ciclo tóxico y antiguo de dependencia emocional se rompió para siempre. Las ataduras espirituales fueron cortadas. Murió de una vez por todas esa necesidad que tenías de ir detrás, de mandar el primer mensaje, de pedir atención, de aceptar medias verdades y de dejar la puerta de tu vida siempre entreabierta, con la ilusión de ver si el otro volvía mejor. Esa persona estaba extremadamente mal acostumbrada a tu versión antigua, esa versión tuya vulnerable, que pasaba todo por alto para evitar peleas, que perdonaba los mismos errores una y otra vez, y que siempre, siempre daba una oportunidad más. El mayor golpe en la vida de esa persona fue tocar figurativamente a tu puerta, buscar tu energía y darse cuenta de que esa versión tuya, sumisa y complaciente, murió. Y más que eso, no vuelve nunca más.
Los jueguitos manipuladores que esa persona solía hacer con tanta maestría ya no surten el más mínimo efecto, ya no causan el más mínimo impacto en ti. Si en el pasado esa persona te castigaba desapareciendo, dejándote en visto y quedándose en silencio por días, aprendiste a usar ese mismo silencio para encontrar paz y disfrutar de tu propia compañía. Si te atrapaba en esa vieja indecisión de no saber qué quiere de la vida, de no asumir un compromiso, simplemente te cansaste de esperar en la tribuna y tomaste la decisión por ella, siguiendo tu camino. Si hacía juegos emocionales para hacerte sentir inseguro o insegura, inferior o con celos, miraste el tablero, tomaste tus piezas y simplemente te retiraste del juego. Lo que esa persona siente hoy en el pecho y se traga porque el orgullo no la deja hablar, es la aterradora percepción de que ya no sabe cómo acercarse, ya no tiene acceso a tu energía y ya no sabe cómo llegar a tu corazón. Pasaste por un proceso de metamorfosis. Te transformaste en una persona dueña de sí misma, consciente de su fuerza, de sus cualidades y de su inmenso valor. Tal vez siga guardando un cariño genuino o un recuerdo agridulce en el pecho, pero ya no estás gobernado o gobernada por la desesperación del sentimiento. Hoy te guía y te protege el amor propio. Y cuando una persona descubre el valor innegociable que tiene, prefiere la soledad antes que volver a arrodillarse jamás para recoger y aceptar migajas de quien no sabe ofrecer un banquete. Se dio cuenta, analizando tus redes sociales, tu silencio y tu postura, de que cambiaste de verdad. Y el mayor pavor, el mayor terror nocturno de esa persona, no es solo escuchar un no dicho por tu boca, es la certeza absoluta y demoledora de que perdió para siempre a esa versión ingenua que lucharía por ella sin importar lo que pasara. Pero si ese ser de luz lograra tragarse ese orgullo gigante, tóxico e inútil que carga, desarmar todas sus defensas y hablar abierta y sinceramente contigo ahora, cara a cara, dejaría de pelear con su propia conciencia y te diría la más pura y cristalina verdad. En lo profundo de su alma, esa persona reconoce con total claridad el amor puro, la dedicación incansable, el refugio seguro y el bien gigantesco que hiciste en su vida y en su evolución. Sabe perfectamente, sin lugar a dudas, que la conexión que había entre ustedes no era común. Era algo de almas, un vínculo único, profundo y transformador, que intentó, pero fracasó miserablemente en encontrar en otros lugares. Lo que esa persona desearía desesperadamente poder mirar en el fondo de tus ojos, tomarte de la mano y decirte hoy es: reconozco todo, absolutamente todo lo que hiciste por mí. Sé que nuestra conexión era verdadera, fuerte y rara. Y me admito a mí mismo o a mí misma todos los días que nadie, ninguna otra persona me amó y me cuidó con la verdad, la intensidad y la pureza con la que tú me amaste. Solo que hay un grande, gigantesco y doloroso obstáculo en medio de toda esta historia: el acto de reconocer el error ahora, después de tanto daño.
no borra las marcas profundas del pasado. No borra las decenas de noches en vela que pasaste llorando. No borra las humillaciones disfrazadas de broma, la sensación de abandono, el rechazo y el descuido sistemático. Por eso, y exactamente por ser consciente del tamaño del daño que causó, esa persona se traga cada una de esas palabras y confesiones. Vive atormentada por el miedo paralizante de armarse de valor, buscarte, abrirse totalmente, exponer su corazón y escuchar de ti la frase que más teme oír en la vida. Ahora es demasiado tarde. Ya sufrí lo que tenía que sufrir. Ya sané y ya pasé la página. La verdad duele, raspa y lastima al ego. Pero el universo necesita decirla para liberar a ambas partes. No todo arrepentimiento, por más genuino que sea, llega tiempo para reconstruir una historia que ya fue destruida. A veces, el arrepentimiento y el dolor tocan la puerta de la otra persona, no para que vuelvan, sino solo para enseñarle el valor incalculable de alguien que ya aprendió a valorarse y a ser feliz, caminando solo o sola. ¿Y qué es, a fin de cuentas, lo que frena los pasos de esa persona hoy? ¿Qué le impide dejar las ataduras de lado y tocar a tu puerta ahora mismo, pidiéndote una oportunidad? La respuesta del mundo espiritual es clara. No es la falta de nostalgia, ni la ausencia de sentimiento. Al contrario, lo que paraliza a esa persona es el miedo aterrador de intentar acercarse y descubrir de la peor manera que aquel amor abundante, dedicado y paciente que un día tuvo gratis y a voluntad, hoy ya no está, bajo ninguna circunstancia, disponible para ella. Se dio cuenta, incluso desde lejos, de que construiste una barrera sólida de protección a tu alrededor. Aprendiste a imponer límites claros e innegociables. Entendiste, de una vez por todas, la enseñanza más dura de la vida, que amar a alguien con toda la fuerza de tu ser no significa, y nunca debe significar, aceptar faltas de respeto y negligencia. No te endureciste por venganza, no cerraste tu corazón por inmadurez, ni estás haciendo todo esto para hacerte el difícil o la difícil. Endureciste tu postura, porque instintivamente tuviste que protegerte de forma severa para no ser completamente destruido o destruida. Esa persona nunca, ni en sus peores pesadillas, esperó encontrarte en esta versión de ahora. Una versión firme, centrada, serena y emocionalmente inquebrantable. En lo profundo de su ego inflamado, siempre guardó la certeza arrogante de que bastaría con chasquear los dedos, mandarte un mensaje vago de nostalgia en medio de la madrugada, reaparecer como si nada hubiera pasado, o hacer un detalle superficial cualquiera, para que cedieras inmediatamente y olvidaras todo. Pensaba que serías la eterna opción de seguridad, que estarías para siempre detenido o detenida en el punto de partida, esperando por ella. Pero el golpe de realidad fue inevitable y demoledor. Finalmente, a través del dolor de la pérdida, entendió que sus decisiones infantiles y egoístas trajeron consecuencias duras y definitivas. Sabe que si intenta acercarse hoy, con el mismo nivel de energía de antes, no encontrará a esa persona dependiente que dejó atrás. Encontrará a un ser humano
que exige una postura madura, que exige una verdad cristalina, reciprocidad continua, y que ya no tiene ni un poquito de paciencia para promesas vacías y palabras sin sentido. Tendrá que aprender de la forma más amarga, solitaria y dolorosa que enseña el universo, que reconquistar el respeto y la confianza de quien fue profundamente herido o herida es un trabajo infinitamente más difícil y exigente que conquistar por primera vez. La confianza, una vez rota, no se pega con palabras a medias. Ahora, caminando hacia el desenlace de esta revelación, la pregunta que todos se hacen y que flota en el aire: ¿existe una intención real de actuar? Después de toda esta desesperación invisible y de este golpe brutal de realidad, esa persona dejará el ego de lado y tomará una medida concreta hacia ti. La espiritualidad me revela, abriendo los caminos de la energía futura, que sí. La intención de acercarse existe, es muy real y está ganando fuerza y densidad con cada día que pasa. Esa persona llegó al límite mental de no aguantar más vivir solo imaginando escenarios hipotéticos, creando finales en su cabeza o rumiando el pasado en el silencio perturbador de su propia habitación. Siente una necesidad urgente, física y emocional, de hacer algo, de romper esa pared invisible que los separa. En este preciso momento, su mente trabaja frenéticamente, intentando articular una forma segura de acercarse, sin ser rechazada de entrada. Piensa en qué excusa usar para romper el hielo. Evalúa qué mensaje mandar para no parecer totalmente desesperada. Y analiza cómo crear una oportunidad casual, un encuentro inesperado, para poder mirarte a los ojos y probar tu reacción, tu receptividad. Sabe, con total convicción, que ya no puede venir con las mismas excusas tontas, con los mismos pretextos y con la misma superficialidad de antes. Porque tiene la absoluta certeza de que si viene con inmadurez, chocará violentamente contra una puerta cerrada con 7 llaves. La tendencia muy fuerte que muestran las energías es que este acercamiento ocurra a través de una petición para una conversación muy seria. Una conversación donde finalmente intentará desahogar todo lo que se le quedó atragantado en el pecho durante todo este tiempo de separación. Por primera vez en mucho tiempo, esa persona vendrá sin las armaduras del ego, sin poder ocultar totalmente su vulnerabilidad y revelando el miedo profundo y aterrador que tiene de perderte para siempre. Sin embargo, presta mucha atención a la advertencia final que el universo, tus mentores y guías espirituales te entregan ahora. Una conversación, por más emocionante y sincera que parezca en el momento, no borra un historial entero de actitudes. Recuerda siempre todo lo que pasaste. Existe hoy un océano de distancia emocional entre ustedes, y hay un puente de confianza que fue destruido y partido a la mitad. Y la lección más valiosa de todas es que la confianza rota no se reconstruye jamás con palabras bonitas, llantos de desesperación o promesas eufóricas de cambio. La confianza se construye única y exclusivamente con acciones sólidas, coherentes y constantes, demostradas a lo largo del tiempo. Esa persona todavía logra ver un futuro a tu lado, sí. Su energía te proyecta en el futuro,
Pero entre su deseo egoísta de tener tu luz de vuelta y la realidad de vivir y sostener eso, hay un camino largo. Un puente llamado reconstrucción, demostración de valor y arrepentimiento en acciones. Llegó el momento, decretado por la espiritualidad, de que esa persona pruebe su propia medicina, enfrenta sus propios demonios y sienta el dolor lacerante del arrepentimiento para que pueda evolucionar. Y sí, por si acaso, después de escuchar todo lo que el universo te advirtió hoy, decides, a través de tu libre albedrío, dar cualquier mínima apertura para un nuevo capítulo en esta historia, que le quede extremadamente claro a tu corazón. No será por pena, no será por carencia, no será por miedo a quedarte solo o sola, y mucho menos por una simple nostalgia romántica de los viejos tiempos. Será, única y exclusivamente, si esa persona demuestra a diario, con grandes acciones, un respeto inquebrantable y un amor real, que finalmente bajó del pedestal y aprendió a honrar y valorar la joya rara que eres y que casi pierde para siempre. Tu valor no es negociable. Tu paz no tiene precio. Si este mensaje tocó lo más profundo de tu alma, si habló de forma quirúrgica con cada pedazo de tu historia y trajo luz, alivio y respuestas claras para el momento difícil que estás pasando, deja tu me gusta para fortalecer nuestra comunidad y expandir esta energía de sanación. Comenta aquí abajo, como un decreto poderoso para tu vida, la siguiente frase: yo honro mi valor, para sellar esta energía de empoderamiento en tu camino y en tu futuro. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, para no perderte nuestras próximas revelaciones y guías. Un beso profundo y lleno de luz en tu corazón. Quédate con Dios, mantén tu energía elevada y hasta nuestra próxima revelación.